A continuación, se presentará un trabajo relacionado con el análisis de componentes principales conocido como PCA y su aplicación en vigas tipo IPN. La viga IPN es un producto laminado con sección en forma de doble T o en forma de I mayúscula y es empleado principalmente en edificaciones y en estructuras. El análisis de componentes principales nos permite reducir la dimensionalidad en los datos, permitiendo representar ópticamente un espacio de dimensión pequeña observaciones de un espacio general p-dimensional. También nos permite transformar un conjunto de variables correlacionadas en un conjunto más pequeño que no están correlacionadas, llamados componentes principales. Es usado principalmente para enfatizar la variación y extraer patrones de comportamiento de un grupo de variables analizadas. Para desarrollar el análisis de componentes podemos seguir los siguientes pasos. Primero, identificar la relación entre variables. Muchas veces esto resulta objetivo y se trata de averiguar la información que muestra el resumen del grupo de variables analizadas. Y se conservan habitualmente los componentes que recogen la mayor variabilidad, es decir, se ha realizado el PCA y se ha determinado las componentes principales. Después se da la interpretación del investigador. Un claro ejemplo, cuando tenemos dos componentes principales, C1 y C2, podemos ver que la componente 1 es la dirección del espacio que recoge la mayor variabilidad y es una combinación de todas las variables iniciales. Y la componente 2 es la combinación de todas las variables iniciales, pero recoge toda la información restante de la componente principal 1. Todos los datos fueron extraídos de la página web de Import Aceros, ubicados en Quito, Ecuador, que mediante un esquema se puede ver gráficamente cuáles son las variables a estudiar. Se presenta una tabla en la cual se puede observar 21 tipos de vigas IPN, divididos en tres grandes grupos de variables, como son dimensiones, términos de sección y agujeros. Como objetivo se tienen relacionar las variables de más peso empleadas para el diseño de las vigas tipo IPN utilizadas en la construcción, así como identificar la variabilidad que existen entre los diferentes tipos de vigas IPN en el Ecuador. Como hipótesis se tiene que mediante el PCA se espera encontrar alguna relación entre las variables de diseño de las vigas tipo IPN. Se espera encontrar alguna variable o conjunto de variables como dimensiones, términos de sección o agujeros que representen un mayor grado de importancia con respecto a las demás. Se espera que se pueda hallar una relación entre sus variables para poder entender sus distintas aplicaciones, ya que las mismas tienen diferentes fines en la ingeniería. Para el cálculo del PCA se realizó el siguiente código. Iniciamos con la importación de librerías, la cual se encuentra en este cuadro. Posteriormente, se lee la tabla de datos, la cual se encuentra en formato CSV, tal y como se observa a continuación. La tabla contiene 14 filas o 14 variables y 21 columnas o 21 variedades del tipo de viga IPN. Con esto se puede observar que se cumple la condición de que el número de columnas sea menor al número de filas. Transformamos la tabla de datos en una matriz con el comando visto a continuación y en la misma le sacamos la transpuesta con el objetivo de poder analizar los tipos de viga existentes según sus variables. Estandarizamos la matriz que sacamos la transpuesta para que las variables con mayor varianza no dominen al resto. En este caso, hacemos que todas tengan una media de 0 y una desviación estándar de 1. Con este comando hacemos el análisis PCA, indicando el número de componentes que queramos. En este caso 2, porque al obtener los resultados podemos observar que la componente 1 es caracterizada por la mayoría de las variables. En este caso se observa que la mayoría de datos son elevados, a excepción de la variable número 4, la cual está mejor explicada en la componente 2 con un 0.82. Por lo tanto, esta variable caracteriza a la componente 2. Como se observa abajo, podemos observar que la varianza se explica un 90% de la componente 1 y un 6% de la componente 2. Para explicar lo de la componente 2, vamos a ver que la variable número 4 corresponde a esto de aquí, que es la altura del alma, tal y como se observa en la tabla, la variable número 4, que es la H1.
A continuación, proyectamos los valores obtenidos por el PSA de manera en las que los podamos graficar. Como observamos aquí, obtenemos una matriz de 2 filas por 21 columnas. Las 21 columnas indican las 21 diferentes variedades de tipo de viga IPN. Con el código de acá abajo procedemos a graficar cada uno de los puntos y tenemos la siguiente gráfica. El valor que está acá abajo, viendo los valores de la matriz, podemos darnos cuenta que se refiere al valor número 9 o a la viga número 9, que en este caso es la IPN 240, la cual será explicada a continuación. Se ha podido demostrar el cumplimiento con el planteamiento inicial de la hipótesis al encontrar una correlación significativa entre variables como la altura, el perímetro de la sección, el ancho y el espesor de los diferentes tipos de viga. También se pudieron depreciar ciertas variables que no presentaban una cierta variancia con respecto a nuestros datos, tales como la inercia, el radio de giro y el peso, puesto que eran dependientes de las variables principales mencionadas anteriormente. Se dio también que la altura del alma fue la variable de mayor carga en la componente principal 1, pero en la componente principal 2 estuvo más correlacionada. No obstante, la componente principal 1 representaba el 90.3% de la varianza, mientras que la 2 representaba únicamente el 7%. Dado esto, concluimos que la altura del alma es la variable de mayor carga en la varianza de los tipos de viga. Como podemos observar en el gráfico de puntuación, podemos comprobar que la viga de tipo IPN 2.40 presenta características completamente diferentes a los otros tipos de viga. No obstante, si realizamos un análisis en el conjunto de datos espaciales, podemos comprobar que los valores de la viga IPN 220 y 260 tienen valores muy cercanos a la 240. No obstante, es de la altura del alma la que presenta un valor completamente diferente y muy alejado con respecto a las demás vigas. Y como habíamos mencionado anteriormente, este valor es el que mayor carga tiene en las componentes principales. Para poder encontrar una relación ingenieril a este resultado, tuvimos que realizar un posterior análisis de investigación en el que se determinó que la viga de tipo IPN 240 tiene usos netamente estructurales en vigas y columnas debido a su alta resistencia a los diferentes tipos de esfuerzos mecánicos. Los diferentes tipos de viga IPN son mayormente utilizados en estructuras secundarias como refuerzos, herramientas, perchas, entre otros. Es decir, son más adecuadas en estructuras de baja carga. Por lo tanto, con el correspondiente análisis, podemos concluir que la altura del alma se ve correlacionada directamente con la resistencia y los usos de la viga. Pero, ¿cuál sería la aplicación del análisis de componentes principales dentro de la ingeniería? Pues al realizar este trabajo podemos concluir que fue tomar un conjunto de datos espaciales de las características de diferentes tipos de viga y clasificarlas según sus usos. Esto nos puede ser de mucha ayuda en caso de que un proveedor exponga un nuevo catálogo de productos y el ingeniero pueda clasificar los mismos según sus requerimientos en cuanto a estructura, en cuanto a resistencia, entre otros.